Hola, la semana anterior estuve compartiendo contigo una herramienta que se llama Headliner y que te permite crear audio posts para tus redes sociales. Pues bien, continuando esa línea, esta semana quiero mostrarte otra idea de contenido que puedas implementar dentro de tu estrategia de contenidos para que le sigas aportando valor a ese cliente ideal a través de las diferentes plataformas digitales. Por eso, hoy vamos a hablar acerca del podcast y cómo lo puedes crear en 7 pasos. El primer paso, define el nombre. Y es que en el nombre lo que debes hacer es como hiciste en su momento con tu negocio al definir el nombre. Lo que debes hacer es pensar en un nombre que sea fácil de recordar, que sea corto, pero en este caso que esté asociado con tu marca o con el producto o servicio que le estás ofreciendo a tu cliente ideal. El segundo paso, debes definir de qué tema vas a hablar para saber en qué categoría vas a estar. Recuerda, puedes mirar en qué temas eres bueno o si vas a hablar acerca de tu producto o servicio o si vas a hablar acerca del sector donde se encuentra tu producto o servicio. Esto es súper clave que lo definas desde un inicio para saber cuál va a ser ese hilo conductor que vas a llevar dentro de tu podcast. El tercer paso es diseñar la portada que va a tener tu podcast como tal. Debe haber una portada general y puede ser que cada episodio le vayas a generar una portada específica dependiendo del tema que vayas a trabajar. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Si no eres un diseñador, pues puedes utilizar alguna de las herramientas que hemos mencionado acá, como lo es Canva, como es Sparkpost o como lo es Freepik, que ya te mostramos también un tutorial, donde puedes diseñar esa portada de cómo quieres que se vea la imagen de tu podcast. El cuarto paso es lo que tiene que ver con la duración y frecuencia. Aquí estamos hablando en duración si vas a preferir tener el tema de 5 minutos, si va a estar entre 10 o 15 minutos, si va a ser entre 30 o 45 minutos o va a ser más de una hora, que normalmente cuando son de larga duración es porque estamos hablando de que están haciendo algún tipo de entrevista o están desarrollando un tema a profundidad. Entonces lo que tienes que validar acá es de cuánto va a ser esa duración y cuál va a ser esa frecuencia. Si va a ser una frecuencia diaria, si va a ser una frecuencia semanal o de pronto 3 veces a la semana. Ve jugando con estos tiempos, con cuáles te sientes mejor, si vas a empezar de pronto con 5 minutos porque es más fácil y estás empezando hasta ahora, o si prefieres tener uno semanal de larga duración donde vas a hablar de un tema puntual. Entonces es importante que esto lo definas porque funcionan básicamente como las series y tus usuarios van a estar pendientes precisamente con esa programación que tú les vas a dar, semanal, diario, cómo quieres que ellos estén conectados con tu podcast. Así que ya sabes, tienes que definirlo. El quinto paso es diseñar el intro y la salida de tus podcasts. Entonces, ¿qué es lo que debes hacer? Nuevamente, si no eres diseñador, si no tienes experiencia, tú también lo puedes hacer. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues bien, puedes generar una plantilla base en Canva o en Freepik y lo que vas a hacer es que posteriormente los llevas a Headliner, que fue la herramienta que te mostré la semana anterior, y acá les vas a poder agregar o un audio tuyo diciendo de qué trata el podcast en general o puedes colocarle una pista musical, pero que esta pista musical sea siempre para que la gente ya identifique que ese es tu podcast. Y si tienes más experiencia manejando otro tipo de herramientas, pues también puedes utilizar Premiere, puedes utilizar After Effects, puedes utilizar Final, y para estas herramientas lo que puedes hacer es o ya sea utilizar una plantilla que tengas en Canva e insertarle el audio, o también puedes descargar plantillas de Elements de Envato donde puedes tener intros o salidas precisamente, que lo que haces es editarlas y adaptarlas con tu marca para utilizarlas en tu podcast. Entonces ya sabes, no importa si estás empezando o si tienes conocimientos más avanzados, lo importante es que tengas claridad que lo puedes hacer, que todas las limitaciones que tenemos las tenemos en nuestra cabeza, pero todos estamos en capacidad de crear este tipo de contenidos de calidad para nuestros usuarios y para nuestros clientes potenciales en las redes sociales. El sexto paso es definir las plataformas donde vas a distribuir como tal tu podcast. Hay diversidad de herramientas, está Spotify, está SoundCloud, está iTunes, está iVoox, bueno, en fin, Google Play, hay muchísimas, e incluso te adelanto desde ya que este viernes John les va a mostrar una herramienta que es la que él utiliza para su podcast, para que sepan cómo utilizarla y puedan hacer la distribución en las diferentes plataformas de su podcast. Nuestro séptimo y último paso es el contenido que debes crear en las diferentes redes sociales para promocionar tu podcast. Entonces puedes crear piezas gráficas, puedes crear un video tuyo, puedes crear historias, en fin, puedes crear otro
contenido que los pueda enlazar a las diferentes plataformas donde tienes tu podcast. O también otra alternativa es que a través de la herramienta de Headliner vuelvas tu podcast, lo vuelvas video. Entonces ahí sí vas a poder compartir tu podcast en las diferentes redes sociales. Pero ojo, debes tener en cuenta cuáles son tus objetivos y cuál es la estrategia que tienes trazado. Porque supongamos si lo que quieres es compartirlo en las redes sociales para promocionarlo, tienes que tener un detalle ahí. En Instagram, por ejemplo, si tu podcast es superior a 1 minuto, pues resulta que ese video ya no es un video normal que publicas en el feed, sino que es un IGTV, y los IGTV en este momento no se pueden promocionar a través del Business Manager de Facebook. Entonces, pues ahí tendrías como esa limitación. Esto sería más como de forma orgánica, un contenido diferente que estás compartiendo con tus usuarios en las redes sociales. Entonces, como te menciono, todo depende de la estrategia que tengas trazada y de la visibilidad que le quieras dar. Puede ser que lo quieras compartir en Facebook, y en Facebook este video, pues sí podrías como tal promocionarlo, o si lo tienes en un canal de YouTube, pues de igual forma también puedes crear tu publicidad para darle mayor alcance y visibilidad. Lo que importa finalmente es que tengas claro cuáles son los objetivos y cuál es la estrategia que te trazaste como tal, y que el podcast no termina siendo más que otra idea de contenido que te va a permitir dar mayor alcance, mayor impacto, y te aseguro que también te va a dar mayor conversión. Y bien, llegamos al final de este video. Espero que estos pasos te hayan parecido sencillos y que si está dentro de tu estrategia y lo estabas contemplando en crear tu podcast, pues lo puedas implementar a partir de estos pasos que te compartimos. ¿Qué es lo importante? Que recuerdes que siempre debes tener unos objetivos trazados, y que para poder alcanzar esos objetivos debemos tener claras nuestras estrategias. Ya teniendo claras esas estrategias, vamos a empezar a crear ese contenido que nos vaya a aportar para dar cumplimiento a esos objetivos. Es importante que seamos constantes, que seamos disciplinados, y que recuerdes, es importante tener esa estrategia, no empezar a crear contenido a la loca, no. Es importante que tengamos claridad para dónde vamos para que podamos ver resultados. Nos vemos en una próxima ocasión. Espero que este video les funcione y nos dejan sus comentarios si tienen alguna inquietud.